Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El pastor Chuy nos ha estado hablando de las cosas que debemos evitar y han sido muy puntuales y yo creo que muy actuales, ¿verdad? Los consejos que estamos viendo. Yo les quiero hablar de algo que debemos nosotros de procurar como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Y esto es el procurar la unidad entre toda la iglesia del Señor. Y yo estaba buscando en la Biblia algún ejemplo de alguna iglesia, pues para decirles, miren, vamos a seguir el ejemplo de esta iglesia, vamos a aprender de ella. Y por más que le busqué a las iglesias en la Biblia, pues todas tenían sus detalles, ¿a poco no? Todas tienen sus cositas ahí medio feas. Ser como la iglesia de Corintios, ¿se imaginan? Ahí como que todos gritamos, no, pues no. O mejor ser como la iglesia de Jerusalén. Vamos a ser como la iglesia de Jerusalén. Pues definitivamente tampoco no. Ellos tenían un montón de problemas. ¿Se acuerdan que hasta el Señor tuvo que exponer a 2 de ellos por su blasfemia? Por los pecados que tenían en ese lugar. O cuando un grupo de personas se empezó a quejar por cómo los atendían o cómo no atendían a otras personas y empezaron a pelearse, empezaron a decirse un grupo contra otro grupo. ¿Y qué decir de fallas morales? Unas fallas morales que se experimentaron en esa iglesia. Entonces, siendo justos, podemos decir que no existe la iglesia perfecta, ¿verdad? Todas estamos llenas de problemas de diversas índoles. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros en primera somos humanos. Y el puro hecho de ser humanos va a reflejar mucho de los deseos carnales, mucha de la carnalidad que nosotros tenemos. Y esto obviamente refleja que somos una bola de pecadores. Somos una bola de pecadores que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que reunión tras reunión, cada vez que venimos, pues estamos en constantes mejoras. Yo he bromeado con algunos y les he dicho, oigan, y si nos mandamos a hacer unas playeras a los ujieres, ¿no? A todos los servidores que por un lado digan su ministerio, ¿no? Hospitalidad o bienvenida. Y en la parte de atrás que digan cristiano en construcción. Porque, ¿verdad? Que cometemos errores, ofendemos como hemos estado aprendiendo, o nos ofenden y la reacción ante una ofensa, pues muchas veces no es la mejor. Entonces Pablo, el apóstol, está atendiendo diversos problemas que hay en la iglesia, en las iglesias. Todas sus cartas son correcciones a las iglesias, son ajustes. Y en la iglesia de Corintios vemos el ejemplo perfecto de una de las iglesias en problemas. Una de las iglesias que más ajustes necesitaba. Entonces, en los primeros capítulos de la carta, Pablo está hablando sobre un problema de división que está enfrentando la iglesia. Hay un problema fuerte de división. Y pues eso ha causado mucha destrucción en el cuerpo de Cristo. Es bueno cuando las iglesias crecen, se multiplican y los pastores, los obreros son enviados con la bendición de Dios. Y el pastor Chuy siempre nos ha dicho, ¿verdad? No se estén peleando entre las iglesias, ¿verdad? ¿Quién está allá? ¿Dónde construyeron? ¿Dónde se pusieron? Pues estamos trabajando para el Señor, que eso es lo más importante. Pero en Corintios había este problema. Estaban unos diciendo, no, pues es que yo soy de Pablo. Mi pastor es mejor, decían unos. No, pues mi iglesia pone más fuerte el aire acondicionado. No, pues la mía, los músicos son más guapos. Y así, ¿verdad? Yo soy de yo soy del otro. Y eso estaba generando en medio del cuerpo de Cristo división. Y estaba generando problemas. Y qué triste que son cosas que se supone que como creyentes, hijos de Dios, no deberían de ser.
No deberíamos ni siquiera de estarlas mencionando, pero aquí entre nos, ¿sucede o no sucede? Entonces, pues tenemos que poner manos a la obra y trabajar con nuestro dominio propio, trabajar con nuestro carácter, porque nadie aquí podemos decir que nunca hemos tenido algún sentimiento de coraje, de envidia, de ira, de celos, cosas carnales contra las cuales el espíritu siempre está peleando. Pero, ¿qué alimentas más, el espíritu o la carne? ¿De qué te llenas constantemente? ¿Qué estás metiéndote a través de tus ojos, a través de tus oídos? ¿De qué te estás llenando? Pues bien decía ahorita, ¿verdad? El pastor, nos llenamos de puros pleitos de lavadero ahí en las redes sociales. Y eso genera pues un coraje. Yo les confieso que ya ven que ponen los videos, ¿no? En diferentes plataformas. Y entonces en este video una persona hizo algo incorrecto, injusto, que cuando lo vi me dio mucho coraje. O sea, me dio mucho coraje cuando lo vi, como si yo estuviera ahí, como que yo voy a hacer justicia. Y entonces el video hablaba de cuando se te devuelven las cosas. Y entonces le pasa algo al agresor, la pagó lo que hizo. Entonces cuando la pagó, yo me alegré. ¡Ah, qué bueno! Justicia divina, ¿verdad? Y después me cae el 20, o sea, estoy sufriendo calenturas ajenas. Estoy permitiendo que todo esto entre en mi corazón, en mis pensamientos y en mi mente. Entonces el apóstol Pablo trata este asunto. Después viene otro problema en la iglesia, que es el problema de las pretensiones. Otra cosa que empezaba a meterse, que eran las filosofías griegas. El contexto en ese tiempo es que había la influencia de la filosofía griega. Entonces había muchos oradores, muy buenos oradores, muy carismáticos, con mucha retórica para expresarse, para hablar. Pero entre toda esta retórica y entre lo cool que se veían, ya saben, ¿no? Las luces, y en lugar de zapatos, tenis, y ya sabe todo lo demás, ¿verdad? Pues jalaba mucho la atención de las personas, pero la doctrina que estaban enseñando era una doctrina hereje y que estaba alejando a las personas del centro, que es Cristo. Empezaban a poner su mirada en un montón de otras cosas. ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué no ponemos? Todos lo hacen, todos lo ponen, es la moda, es lo que ahorita, es lo que jala, es lo que funciona. Y todos estaban poniendo sus ojos por ahí hasta que vino Pablo y tuvo que decirles: ¡hey, cuidado! Porque todo lo que hacemos se trata de Cristo. Y sí, muchas en este tiempo querían agradar a Cristo, pero al mismo tiempo querían agradar al público. Entonces, la Biblia es clara cuando dice: no podemos servir a dos señores. Siempre vas a quedar con uno mal. Y más cuando hablas la palabra de Dios, que es directa, ¿verdad? Dice que su palabra penetra en todas nuestras coyunturas, en los huesos, parte el alma, discierne los pensamientos. Y cuando la palabra discierne lo que estamos pensando, es cuando volteamos: de seguro ya le fueron con el chisme al pastor, de seguro ya le contaron al pastor. Pero pues el Señor lo dijo: es mi palabra que penetra hasta tus pensamientos. Y cuando penetra, dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Ese es el Señor hablándonos, como cuando vas al doctor y llegas: es que, ¿qué tiene? Pues es que no sé, pero algo me duele, algo no está bien. Y empieza el doctor: ¿le duele? No. ¿Le dolió esta? No. ¿Le dolió este? No. ¡Ay! Este sí me dolió. Ah, ahí está el problema. Ahí es donde necesita atención. Y nosotros somos esos cristianos, esa iglesia, ese cuerpo de creyentes que tenemos dolores, que tenemos cosas que corregir en nuestra vida. Entonces, por eso es que Pablo les escribió primero a los Corintios 1:26. Les dice: miren, hermanos,
vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos ni muchos nobles, atendiendo el problema que tenían, ¿verdad? De la pretensión, de cómo verse, de cómo lucir, de los edificios, de qué escuela venían, dónde estudiaron, cuáles eran sus cartas que los avalaban. Entonces Pablo les dice, miren, lo necio, versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, en nuestras iglesias a veces hay algún predicador que tiene el don de predicar, ¿verdad? Que su predicación es muy fluida, su predicación todo el mundo la entiende y se mantiene atento, pero también en el cuerpo de predicadores, en el cuerpo de ayudantes del pastor, pues hay alguien que tiene un estilo diferente, que predica diferente. Y no falta el hermano carnal que cuando ve que va a predicar fulanito, el pastor no va a estar, va a venir el hermano obrero fulanito de tal, entonces no voy a la iglesia. No, es que cuando él predica me duerme. No, es que siempre predica lo mismo. O peor, yo predico mejor que él. ¿Y qué estamos reflejando en todas esas actitudes? Lo mismo que la iglesia de Corintios. Una carnalidad. Cuando no importa quién esté compartiendo. La Biblia dijo, pues miren, de todos aquí está el más necio, el más vil, el más menospreciado. Cuando lo leo yo es así como, miren, les presento a lo más vil y lo más menospreciado. Ay, gracias por la introducción, ¿no? Que es quien el Señor está usando. Entonces Pablo ataca ese problema, ¿verdad? De la división, de la pretensión. Y después de enfrentar estos dos asuntos, pues va a tratar este problema de carnalidad en la iglesia, porque hay mucha carnalidad y esa carne se tiene que estar constantemente clavando en la cruz. Constantemente debemos de, hoy tuviste una victoria, hoy ganaste algo, hoy no te enojaste con el taxista que se te metió o que hizo parada, no se orilló para hacer la parada. Y dices, ¡ay! Gracias, Señor, hoy tuve victoria, no le dije nada. Pero mañana, ¿qué crees? Hasta que pases tus 40 años como Moisés, ¿verdad? Hasta que no aprendas la lección y seas el más manso y humilde, hasta que aprendamos la lección. Y por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué habla de una muerte en ese tiempo? Porque cuando uno está muerto no tiene sensibilidad, ¿verdad? Pues no está tieso. Ya no siente, no hay nada. Y así estábamos antes de Cristo. Dice el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo, fíjense qué cosa tan dura, ¿verdad? Estaban siguiendo la corriente. Lo que cualquier cosa que venía de moda, ahí van todos, no, pues es que esto es lo de moda, esto es lo que está pegando, esto es lo que está, súbete al tren. Y ahí van todos, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero fíjense cómo ya hace una división. En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. Y en los deseos de la carne hacías tu reverenda gana. Hacías lo que querías, hacías la voluntad de la carne. Y de tus pensamientos, o sea, si algo pensabas, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué me impide? Y dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Decía una persona por ahí, no, yo no la estoy engañando, solo son mensajitos, nunca nos hemos visto. Pues está muerto, ¿no?
está muerto en sus pecados, está insensible. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en esa naturaleza caída, nuestra conducta era insensible, era de pecado. Y un día llega el Señor y nos damos cuenta que todo eso no glorifica a Dios. Dice Romanos que nos toma el Señor para una nueva vida en Cristo. Ya nacimos de nuevo. Y le estoy diciendo esto porque en teoría debería de ser la línea de historia de todos nosotros. Antes vivíamos en la carne, pero un día vino el Espíritu de Dios y nos tomó y ya no vivimos. Hay una pregunta bien sencilla que le podemos hacer a alguien para saber si realmente ha tenido un encuentro con el Señor. Y pregúntale, oye, ¿cuál es tu antes y después de Cristo? ¿Cuándo fue ese momento? A ver, ustedes tienen ¿recuerdas el día? Porque hay un día, hay un momento que dices, antes como Job, de oídas, te había oído. Antes, pues como que ahí medio hacía. Pero recuerdo en una predicación, en un evento, lo que sea, ese día en el hospital, donde sea, ahí fue mi encuentro. Entonces puedes ver que tiene un antes y un después de Cristo. Y dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, más Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí es donde deberíamos de estar todos nosotros, haciendo las cosas, vivir en la fe del Señor. Y las cosas que no me gustaban, como ir a la iglesia. Alguien fue como yo que mi mamá me decía, hijo, vamos a la iglesia. Y solo te decían la palabra iglesia, ¿y cuál era tu respuesta? Ay, no, la iglesia. O vamos a orar, o leer la Biblia. Cosas que antes no nos gustaban, ahora las disfrutamos. Y cosas que nos gustaban, ¿qué sucede? Nos dejan de gustar. Ya dices, ¿cómo yo encontraba satisfacción? ¿Cómo es que me gustaba? Y en la medida que vas creciendo, sigue habiendo cosas que dices, oye, en tal año yo ya era cristiano, ya tenía al Señor en mi corazón, pero seguía haciendo cosas que ahora pienso, ¿cómo me atrevía a hacerlas? ¿Cómo me atrevía a vivir de esa manera? Leí la historia de una anécdota de un joven pastor que llegó a una iglesia para recién pastorearla, y lo primero que se encontró en esa iglesia fueron quejas y problemas. Todo lo que había en esa iglesia, y era pequeña, eran quejas, y es que el pastor anterior, y es que el hermano y la hermana fulanita, y todo eran problemas. Entonces, él intentó de muchas maneras avivar la iglesia. Pues era un pastor joven, ¿verdad? ¿Qué hacemos para avivar? Pero la gente no quería cambiar. No había un cambio, eran tercos. No digo como quién, pero eran tercos. Aquí en mi pueblo, el culto ha empezado por todos los siglos a las 7 de la noche y nunca lo vamos a cambiar. Así vamos a seguir. Y aquí nuestra tradición enseña que hacemos esto y nunca lo vamos a cambiar. Así eran ellos, ¿no? Cansado de todo lo que estaba viviendo en la iglesia, puso un anuncio en el periódico local y les puso ahí en el periódico: la iglesia ha muerto, están todos invitados al servicio fúnebre. Los espero este domingo a las 11 de la mañana para el último adiós. Entonces, los miembros de la iglesia vieron el anuncio y dijeron, caray, ¿cómo que la iglesia ha muerto? ¿Cómo? Pues se llenó ese día la iglesia. Todos llegaron para ver el funeral de la iglesia, ¿verdad? Entre la curiosidad y ya saben, ¿no? Y efectivamente cuando llegaron había un féretro. Había un féretro en la iglesia y estaba adornado con flores y pues toda la gente, ¿qué pasa? Y el pastor empieza a dar unas palabras y cuenta cómo empezó la iglesia, empieza a dar la historia de la iglesia
y empieza, miren, aquí hay unos deudos, ¿verdad? Les voy a invitar a los deudos de esta iglesia y pueden pasar a darle el último adiós a la iglesia. Y todos, ¿pero cómo qué? Y entonces empiezan a pasar a donde está el féretro, lo abrían y había un espejo. Ya se imaginará cómo se iban de ahí, ¿verdad? Cómo regresaban todos. Una lección para la iglesia. La iglesia se está muriendo. Porque la iglesia no son ladrillos y rocas. La iglesia somos nosotros. Y lo peor es que nosotros mismos la estamos matando. Estamos disparando al piso. Pablo, después de enfrentar el problema de división, de todo esto que estaban sintiéndose, ahora va a enfrentar otro problema. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y fíjense el problema que va a enfrentar y cómo lo va a enfrentar. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues hubo una discusión, un desacuerdo entre miembros de la iglesia que estaba afectando a todo el cuerpo. Y la cosa con este problema es que no se trataba de cualquier persona, eran líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia estaban peleando. Eran dos mujeres, dos siervas de Dios, porque dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Las describe como dos mujeres que combatieron conmigo. No era cualquier persona. Eran mujeres siervas de Dios, personas que se entregaron al ministerio. Y estamos hablando que en este tiempo combatir por el evangelio, hablamos de vida o muerte literalmente. Eran unas mujeres que cuando la iglesia se plantó, cuando la iglesia se inició, eran de esas mujeres que yo creo que todas las iglesias tenemos, ¿no? Mujeres de oración, mujeres de liderazgo, y yo voy y yo hago y sirviendo de todas maneras. Y de pronto un día, dos personas que la iglesia tiene en estima, que la iglesia admira, que la iglesia ve como ejemplo, que la iglesia dice, mira, esta hermana ha dado su vida y nos ha enseñado en la escuela dominical, esta otra hermana le han permitido. De pronto un día las dos están peleando y es público el conflicto. ¿Cómo la ve? Está durito el problema, ¿no? Y como pastor, ¿qué hace uno? Ya aprendimos un poco ayer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda qué tenemos que hacer? Escuchar las dos partes, ¿verdad? A ver, porque si no, a lo mejor Pablo se iba con una, es que esta me regaló unos tamalitos más ricos y ella no. ¿Verdad? No. Y entonces fíjense de qué manera Pablo aborda este conflicto en la iglesia, de qué manera tan bella, tan sutil, enfoca nuevamente a la iglesia y a los líderes en lo que debemos hacer como el cuerpo de Cristo. Y empieza en el versículo 1 con el primer rasgo. Amados, deseados, gozo y corona mía. ¿Se dan cuenta?
Estas palabras que usa Pablo no nada más las dijo porque era la manera en que iniciaba una carta. Les está recordando cuán amados son. Pablo está recordándoles el amor pastoral que tiene por ellos. Al decirles eso, los está llevando en un flashback cuando Pablo llegó a Filipos y se acuerdan que no había sinagoga porque no había hombres para tener una sinagoga, que era donde primero predicaba. Y al no haber una sinagoga, ve a unas hermanas que están orando ahí por el río. Están trabajando y están orando. Y Pablo las ve y dijo: de aquí soy, aquí empezamos la iglesia. Y la iglesia empieza en la orilla del río con las hermanas. Seguramente estaban ellas dos ahí. Y les empieza a recordar el amor que debe de haber. ¿Se acuerdan de Job cuando tuvo un problemazo? Todo lo que le pasó, ¿no? O sea, no se lo desearíamos a nadie, a nadie. Entonces, después de pasar todo esto que está en su corazón y cómo está lidiando, y va con el Señor: Señor, ¿pero por qué? ¿Y qué está pasando? Dios mío, revélame, soy yo. Le está hablando con Dios. Entonces Dios le contesta: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba sosteniendo los planetas? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo le estaba dando el aliento al hombre? ¿Dónde estabas tú? Uno pensaría: uy, este Job fue para que le dieran un abrazo y se lo surtieron. ¿A poco no? Uy, lo regañaron. Pero no, porque cuando Job fue con este sentimiento de ¿qué hago? No puedo, no sé dónde estoy. Dios le recuerda: yo soy más grande que todo eso. Yo soy más poderoso que lo que estás pasando. Yo soy más fuerte que la enfermedad. Si yo digo, es creado. Entonces, ¿qué provoca eso en Job? La esperanza. Si es cierto, Señor, si ahí estás tú de por medio. Cuando el Señor Jesús en Mateo 6 les dice: de esta manera van a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué les está diciendo? Empiecen orando, recordando quién es Dios. Santificar el nombre de Dios es decirle: Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso, temible entre las naciones, nadie hay como tú. Y cuando tú empiezas a orar diciendo quién es el Señor, tu problema se empieza a hacer así, mira. Que para cuando llegues: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para cuando llegas allá, dices: no, Señor, pues si tú con unos cuantos panes y peces alimentaste a miles, Dios, Señor. ¿Sí o no? Es que quien piensa que Dios, porque a mí me han dicho, es que Dios es ególatra, quiere toda la atención para Él. Y luego hay un cantante ahí que dijo: yo no creo que Dios haya creado la adoración solo para Él. No, sí, solo es para Él. Porque cuando yo lo adoro, cuando yo recuerdo quién es, ¿quién sale bendecido? Nosotros salimos bendecidos, nosotros salimos fortalecidos. Y es lo que está haciendo Pablo, está evocando a eso. Miren el amor que hay en ustedes, recuerden ese amor. Y luego les dice estas palabras: deseados, es la palabra epipotetos. ¿Qué palabra dije? Epipotetos significa que los ha querido, pero intensamente. Es un deseo intenso, profundo, que siente hacia esa iglesia. Mira, si está tu esposo por ahí cerca, dile: tú eres mi epipoteto. Ya le dijiste, ni modo, así dice la Biblia. Si estaba dormido, yo: ¿qué pasó? ¿Por qué me dices epipoteto? Es que mira, te he deseado con todo mi corazón, ¿verdad? He querido, deseaba esto. Y la marca de un cristiano, el rasgo de un cristiano debe de ser el amor. ¿Sí me escuchó lo que dije? La marca de un cristiano debe de ser el amor. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Juan 13:35. O sea, ¿cómo van a saber que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Híjole, ¿la digo o no la digo? Es que luego uno anda por allá afuera caminando y ve a alguien así vestido de una manera.
Y uno dice, mira, esos van a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los vio vestidos de una manera, ¿no? Pero luego están vestidos así y una lengüota. O ese fue el vestido del domingo, porque el viernes era la mitad de ese vestido. ¿Por qué somos conocidos como hijos de Dios? Porque amamos a la gente. En eso se reduce toda la ley. ¿En qué? En que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. ¿Y a quién? A nuestro prójimo. Qué feo cuando alguien como el fariseo pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En lugar de preguntar cómo lo ayudo, ¿no? Como Pedro. Pedro, hay que perdonar 70 veces 7 si empieza a hacer la cuenta. A ver, ¿cuántos son 70 veces 7? ¿Qué nos dice la Biblia? Ama a tu prójimo. No preguntes, ¿quién es tu prójimo? ¿Qué? A ver, ¿este es mi prójimo? Entonces sí. Pero si es este, no, este no se lo merece. Y el rasgo de la iglesia es el amor. Los menciona como corona mía, porque Pablo está haciendo la alusión de en ese tiempo se corrían las olimpiadas, ¿verdad? Con los griegos. No se les entregaba oro, no se les entregaba dinero, no eran premios, era un chequezote. Mira, ganaste, ten tu cheque. Les entregaban una corona de olivos. Ese era su premio. Pasaban y tú ganaste, ¿qué te ganaste? Tus plantitas de olivo. Y se las ponían. Pero ¿saben cómo estaba el campeón? ¿Por qué? Porque no era lo que recibían, era lo que tenían, el sentimiento que tenían. Y Pablo les dice, ustedes son eso para mí. Y se están peleando. La iglesia se puede dividir. Ustedes son la recompensa que necesito. ¿Por qué es importante? ¿Cómo puedes hablar del amor de Cristo cuando tú no reflejas el amor? A ver. Pero somos segmentarios porque amamos a unos cuantos, pero a otros los vemos con desprecio. De repente va uno por ahí así. Ay, no, mira sus tatuajes. Mira cómo se vistió. Oh, mira cómo habla. No, esos ni te juntes porque me roban, manchan mi ágape. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese es un campo misionero, por cierto. Ahí es donde tenemos que hablarles de Cristo. Que vean el amor que sentimos, el amor que nos ha dado el Señor. Les estamos mostrando al Dios invisible. Es lo que estamos haciendo. Les estamos mostrando al Dios invisible. Mire, 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Pero, me encantan estos peros. ¿Cuál es el pero? Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cuándo? Cuando nos amamos entre nosotros, reflejamos al Dios invisible, al Dios que no pueden ver. Y esta deberíamos de ser la iglesia. Deberíamos de ser nosotros, amarnos los unos a los otros. Otra característica que debemos de procurar en la iglesia es tener una posición firme, tener convicciones. Dice ahí en Filipenses 4 que leímos al principio: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y esta es la instrucción que les da: estén firmes en el Señor. Firmes en el Señor. En el contexto que estamos leyendo, la iglesia corría el problema de dividirse, porque el problema era con personas importantes. Ahora, ¿qué significa estar firmes? Es la palabra esteko, la palabra griega steko, de donde viene nuestra palabra estaca. ¿Cuál es la función de las estacas? Esas se entierran
Y vienen los vientos y toda la cuerda y la lona y todo se agarra de las estacas y todo el mundo está luchando, pero ¿quiénes son los que mantienen todo unido? Que nada salga volando. Las estacas, porque están profundas. Y es lo que está diciéndole Pablo a la iglesia. Nosotros debemos de ser como esas estacas, bien profundas. Ahora, este concepto de permanecer firme se repite 14 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice constantemente que debemos estar firmes? Lo contrario es cuando está inconstante, ¿verdad? Una reunión, uy, no, y las alabanzas me gustaron un montón. Qué bonitas. Y la siguiente reunión, ay no, hoy estuvieron aburridas. Ay, me gustaron. Ay, hoy les faltó. Hoy predicó bien padre. Ay, hoy me aburrió. ¿Y cómo nos la llevamos? Como cojos, ¿verdad? Inconstantes. Y Pablo dice, nosotros debemos de estar firmes. ¿Por qué? Porque van a venir muchas filosofías, van a venir muchas corrientes que les van a querer decir, que se van a infiltrar en la iglesia, pero ustedes deben permanecer, deben de tener convicciones. Pero ¿cómo vas a tener convicciones si no lees la Biblia? Hablaba con una persona y me decía, oh, pastor, ¿cómo puedo saber la diferencia entre uno y otro? Es que me dijeron de esta filosofía y yo no supe cómo contestarles porque se parece al cristianismo y les puse esta metáfora. Mira, los ministros del Tesoro en Estados Unidos pasan tiempo con los billetes verdaderos, 6 meses por lo menos, tocando, viendo y oliendo los billetes, los dólares verdaderos, para que después los ponen en otra cámara donde puede haber billetes falsos y los identifican bien rápido. Así, pum, saben cuál es falso y saben cuál es verdadero. Pero, ¿cómo vas a desarrollar esa habilidad si no pasaste tiempo con el verdadero? ¿Cómo? ¿Cómo vas a diferenciar algo? ¿Cómo vas a desarrollar convicciones cuando no pasaste tiempo con Dios? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo en 1 Corintios 15, 58, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes? Firmes y constantes. A ver, diga conmigo, firmes y constantes. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué refleja más tu vida? ¿Estar firme y constante o inestable e inconstante? ¿Cuál te define más? Aquí entre nos. ¿Dónde estás tú? ¿Qué dice la Biblia? Debemos de tener una estabilidad. Porque dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Vamos a regresar a las iglesias, a donde estés. ¿Y qué nos vamos a llevar? ¿Vamos a pelear por esta constancia, por esta firmeza, o vamos a pelear entre los hermanos? El comité de asuntos sin importancia con el comité de gastos innecesarios, ¿no? Peleándose el uno con el otro. Mira, hasta yo he pensado en esto. Hay algo que tú digas, que le digas a Dios, Dios, si un día me haces esto, te dejo. Hay algo así que tú digas, si un día me haces esto, yo sí te dejo. A ver, piénsale. ¿Hay algo en ti que digas, no, si pasa esto, yo sí lo dejo? Le estoy dando segundos para que piense, porque sí quiero que lo piense. ¿No? Entonces permanezca firme en el Señor. ¿Se acuerdan de ese corito que antes decía? He decidido. Vamos a cantarlo. ¿Se lo sabe? 1, 2, 3. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Dale un aplauso al Señor. No, no volvemos atrás. O sea, venga lo que venga, ¿no? Venga lo que venga, Señor. Firmes y constantes en el Señor. Y luego viene otro rasgo que la iglesia debe de procurar, que es la unidad. Digan conmigo la unidad. ¿Qué es la unidad? Pues miren, tiene que ver con la habilidad de mediar y de resolver. Porque aquí entre nos, ¿va a haber diferencias en la iglesia, sí o no? Entonces, hermano, siempre, que si, ¿por qué los pusieron los aires? ¿Y cuál es el otro? Que ¿por qué no hay? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y que ¿por qué me sentaron hasta adelante? ¿Y cuál es el otro? ¿Por qué me dejaron? ¿Sí o no, hermano? Estamos en confianza. Estamos así. Siempre va a haber discusión. Pero ¿qué es lo que debemos de tener? La habilidad entre nosotros de mediar y de resolver. Miren lo que habla ahora Pablo en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a ellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren, no hay tantos detalles de ellas dos, pero por esto podemos entender que eran mujeres de renombre, ¿verdad? Que tenían un liderazgo. Ahora, Evodia significa buen viaje. Eso significa Evodia, buen viaje. Y Síntique, afortunada. O sea, buen viaje y afortunada se estaban agarrando del chongo. ¿Cómo resuelven esta situación? Es que las dos tienen razón, ¿verdad? El buen viaje tiene razón. Y el afortunado también tiene razón. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces aquí está la clave. En el versículo 2 les dice, sean de un mismo sentir. Pero la clave del mismo sentir está en la siguiente palabra, en las siguientes dos palabras. ¿Cuál es la clave? En el Señor. Digan conmigo, en el Señor. Diga otra vez, en el Señor. ¿Por qué? La solución siempre va a estar en el Señor. Somos diferentes. ¿Cuántos de Tabasco hay aquí? Griten, no hagan algo los de Tabasco. Es que siempre, yo sé que de Tabasco hay en todos lados. Mire, ahí le va otra. ¿Cuántos chilangos hay aquí? Escandalosos los chilangos. Yucatecos, quintanarroenses. Y ya todos los demás, ¿no? Ya me voy a echar aquí todo. Somos diferentes, pensamos diferente, venimos de culturas diferentes, venimos de familias diferentes, venimos de estratos diferentes. Entonces, llegar a la iglesia y decir, es que todos tenemos que ser iguales, porque el Señor dijo que todos debemos de ser iguales. No, no se refiere a eso. La clave está tener un mismo sentir, pero ¿en dónde? En el Señor. Es aquí donde vamos a coincidir, en el Señor. Por acá vamos a tener un montón de diferencias, pero si todo lo que tenemos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que opinamos, si todo eso, cada quien por su lado lo lleva ¿a dónde? En el Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos dice que abordemos esto? ¿Qué debo de hacer? Si llevo todo en el Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a haber unidad, va a haber fortaleza, nos vamos a cuidar los unos a los otros. Pero cuando es una iglesia carnal, cuando es una iglesia que quiere hacerlo todo, es que yo soy el ingeniero. ¿Qué me va a decir un arquitecto? ¿No? Y empiezan por el lado equivocado, va a traer problemas. Y mire, estaba viendo esta investigación que hicieron en la UNAM, en la ENM, Escuela Nacional de Música, sobre la diversidad de los instrumentos en una orquesta.
¿Cómo una orquesta sinfónica pueden tocar todos armoniosamente? ¿Cómo pueden tener una pieza maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los instrumentos en una orquesta son diferentes. Están las percusiones, las cuerdas, los vientos, los metales. ¿Qué otros hay? Sí, están ahí, ¿verdad? Diferentes. Entonces, este estudio decía sobre los estudiantes de cada instrumento, cómo los percibían los demás que eran. Y decían que los percusionistas, o sea, todos los de percusiones, los ruidosos de allá, así como los perciben como ruidosos, insensibles, hiperactivos. Sí, en donde vayas, ¿qué está haciendo alguien de las percusiones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los han visto. Siempre están, a ver, respira, siempre. Así los perciben a los percusionistas. Los de cuerdas dicen que son arrogantes, estirados y poco atléticos. Eso dice el estudio, eso dice el estudio. No lo agarre contra mí. Déjeme terminar y ya llegamos a la unidad. Los metales, o sea, las trompetas, los trombones, esos así. Dice que ellos, casi a una, dijeron los que los describieron como ruidosos. Así los describieron, los ruidosos. Los de viento, como es, por ejemplo, la flauta transversal, los de viento pareciera que eran tenidos como más estima. Los describieron como tranquilos, meticulosos, aunque un tanto egoístas. ¿Cómo es posible que todos esos de personalidades tan diferentes se puedan juntar para producir una obra de arte? ¿Cuál es el secreto? Que todos ellos se sujetan. ¿A quién? ¿Sí ves la clave? ¿Cuál es la clave? Que todos, sean como sean, se sujetan. ¿A quién? Al director de la orquesta. Entonces el director ve que el de los metales empieza a ponerse así al tiro o picudo. ¿Y qué hace el director de la orquesta? Bájale. Ahí, bájale. ¿No? Y luego por acá el de las percusiones empieza. Silencio. Ahorita no. Y luego el de la flauta. Y es que a mí no. Súbele. Vamos, te toca. ¿Qué hace que todo funcione? Que todos se sujetan al director. Entonces, ¿cuál es la clave para que haya esta unidad en la diferencia? En el Señor. En el Señor. Nos sujetamos a Él. Nos sujetamos en Él. Y viene otro más. El gozo. Digan conmigo gozo. Díganlo otra vez, gozo. Es que había un corito que decía, yo tengo un gozo. Pero miren, acá hasta lo bailaron. No oí lo que dijeron, pero sí entendí que dijo, maravilloso. Sí dijiste eso, ¿verdad? Maravilloso. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocíjate. Ahora, Pablo está escribiendo esto en la cárcel. En la cárcel. No es algo natural, hermanos. O sea, es fácil decirlo, pero no es natural que esté diciéndolo en la cárcel y que lo diga 2 veces. ¿Por qué lo dice 2 veces? Porque es fácil olvidarlo. Gózate. Sí, ¿verdad? Sí me gozo. Gózate. Y otra vez. Agarramos. Ahora, ¿cómo me pueden decir que me goce en medio de un problema? ¿Cómo me voy a gozar cuando Cinti que está murmurando, hablando, me está echando pleito? ¿Cómo me voy a sentir bien cuando no puedo ni orar porque traigo este problema? Cuando ya la iglesia se enteró. ¿Cómo me pide que esté gozoso cuando es evidente que hay un problema? ¿Sí o no es nuestra pleito, nuestra lucha?
¿Por qué? Porque el gozo es una elección. Digan conmigo, es una elección. ¿Cómo puedo tener gozo en momentos difíciles? La clave está en la fe. Ahora digan conmigo fe. ¿Dónde está la clave? En la fe. Ahí es donde yo puedo sustentar mi gozo. Así como todo lo sustento en el Señor. ¿Dónde sustento el gozo? Pues en el Señor nuevamente. ¿En qué? En mi fe. ¿En qué? En que Él está a cargo. En que Él está atento. En que no me va a dejar, porque Él lo repitió muchas veces. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. No lo repite, no lo repite. En Juan 8 dice el Señor Jesucristo: yo les digo la verdad y no me creen. Pero viene el padre de la mentira y le creen todo. ¿Dónde está el gozo? En la fe. Dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos. ¿Lo tiene? Ahí está. Como entristecidos, pero ¿cómo? Mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, o sea, mochándose. Como no teniendo nada. A ver, que alguien me lo explique. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pero es una elección. Yo elijo. ¿Qué es lo que elijo? Señor, elijo creerte. Elijo creer a tu palabra. Sí, puede que ahorita no tenga lo que necesito en este momento, pero mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades en gloria en Cristo Jesús. Ahí está mi fe. No, a lo mejor quieres que ayune, pues ayuno. A lo mejor no quería que fueras, que no compraras, que lo que sea. Encuentra el propósito en la fe. Señor, yo te creo a ti. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas están en la cárcel? Los metieron a la cárcel, ¿te acuerdas? ¿Qué estaban haciendo? Cantando. ¿Por qué cantaban? Porque eligieron tener. Yo me los imagino cantando. Y esa montaña se moverá. A lo mejor. No sé. Y dice Hechos 16, 23. Mire, para que vea que no es cualquier cosa. Hechos 16, 23. ¿Cómo empieza? Después de haberlos, ¿qué? Un poquito. ¿Cuánto los azotaron? ¿Y cómo eran los azotes romanos? ¿Cuál era la condición de Pablo y de Silas? Hermanos, no estaban sentados en una cárcel con su ventilador y te escribo estas cartas. ¿Cómo estaban en la cárcel? Estaban heridos, estaban doloridos, tenían costras, tenían infecciones, estaban azotados, estaban en cepos, estaban en la humedad, había muertos podridos ahí. Las necesidades fisiológicas estaban en ese mismo lugar. Era algo durísimo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Cantaban la palabra de Dios. Estaban orando. Entonces, ¿qué hacemos para que haya esta unidad? Elijo el gozo. Elijo al Señor. Elijo seguirlo. Y por último, les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es la gentileza? Es la cualidad de ser amable, educado, considerado, cortés. ¿Cómo deberíamos de ser los creyentes? Educados, considerados, y aquí entre nos, ¿cómo somos? Si aquí en la iglesia se ve de todo, hermano, por eso me pongo ahí. Ahí veo todo. ¿Qué nos dice la Biblia? Debemos de ser gentiles. El Señor Jesús dijo: lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los rasgos que debemos de tener. Ahora, ¿hemos sido heridos? Sí. ¿Hemos herido a las personas?
también. ¿Qué se requiere de la iglesia? Que hagamos un alto, que consideremos y que pongamos manos a la obra. Incline su rostro. Señor, queremos pedirte que nos ayudes en nuestro caminar contigo. Ciertamente a veces no nos comportamos como es digno, pero necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a cada día parecernos más a ti, a poder entender estas palabras, pero llevarlas en práctica. Que tu Espíritu nos recuerde estas cosas, Señor. Que no sea solo este día y después se nos olvidó. Que vayamos a nuestras congregaciones o donde estemos y podamos procurar la unidad, el fortalecimiento, porque todos ellos son tus hijos y tus hijas y los amas como me amas a mí también, Señor. Y si a ti te lastimó la iglesia, si te lastimó algún líder, si te lastimó algún pastor o algún miembro, perdona y entrégaselo al Señor. Dile: Señor, yo elijo el gozo, elijo el perdón, yo elijo el amor. Señor, yo te elijo a ti para seguir adelante. Y perdono a los que me han ofendido, Señor, porque tú me has perdonado muchas a mí. Porque tú has sido muy bueno conmigo, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.